Así que él nos va a hablar a continuación de C.R.L. James. Adelante, Carlos. No he comido, estoy sufriendo, no, que va. Llegué comidito. Buenas tardes desde acá, desde Puerto Rico. Saludos a todas, creo a todos también. Primero que nada, agradecerle a Laura, como le han agradecido todos los y todas las que han estado presentando, el empeño y el empuje para volver a convocarnos y reunirnos a compartir los adelantos. Me emocioné mucho y le digo, bueno, sí, yo me monto en el avión y voy a México. Me dijo, no, para. No es para tanto, nos vamos virtualmente, ya los próximos años ya veremos cómo va la cosa. Pero bueno, eso por un lado. Segundo, quiero de pronto a los que han presentado sus trabajos terminados, que no es mi caso, el mío es más un trabajo en proceso, un trabajo que esto que les voy a leer es sobre un texto de C.L.R. James que se titula A History of Pan-African Revolt. Es un texto de 1938 que vuelve a ser publicado en 1968 y es ahí donde yo lo quiero ubicar. Y nada, empiezo. Más que nada son mis notas. Lo primero que deseo hacer es tratar de ubicar este libro de C.R.R. James, en su contexto político y cultural. Para ello me valgo de algunos de los argumentos que ha desarrollado Patrick Ebert en su texto The Cultural Cold War in Latin America. En este texto, Patrick Ebert ha desarrollado la idea de que la Guerra Fría no se originó al concluir la Segunda Guerra Mundial y sugiere que previo a ese momento se desarrolló una guerra civil en la izquierda global para definir las ideas y las prácticas que llevarán al cambio político. Apunta que las divisiones dentro de la izquierda comenzaron a ser evidentes desde el momento que la Revolución Rusa creó y definió una forma particular de comunismo y un vehículo, la Comintern, para su diseminación. Por ejemplo, la Ciudad de México, en estos años 30 del siglo pasado, se convirtió en uno de los escenarios de esta tensión global, al darle refugio a exiliados de izquierda. El más famoso de ellos, León Trotsky. El texto de James, me parece, va a ser parte de este debate cuyos intersticios serán los diferendos con el estalinismo, con la Guerra Civil Española, el ascenso y el afianzamiento del fascismo europeo y la víspera de la Segunda Guerra Mundial. También me interesa, ¿verdad?, intentar pensar en las posibilidades y las condiciones para la publicación de este texto en el 1938 y las formas en que fue posible, fue posible su lectura. Si algo podemos señalar que compartieron los intelectuales americanos durante gran parte del siglo XX fue la vocación interpretativa de la realidad, pero hermanada con un gran deseo de transformarla. Y James no fue la excepción. James comienza este trabajo estableciendo una división geográfica de lo que entiende es la historia de los negros y su relación con la cultura occidental. De manera que se trata de una historia del negro en África y otra del negro en las Indias Occidentales y en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que argumentativamente James divide y ubica espacialmente a sus sujetos negros, considero que lo que hace es vincular espacios fragmentados y geográficamente distantes por medio de la identificación de dos vectores comunes, la raza y la cultura occidental. En la historia que narra James, la esclavitud y la expresión del colonialismo e imperialismo europeo funcionan como motores históricos que hay que entender en tanto reconoce su importancia para la materialización de su proyecto que, además de entender y producir explicaciones, es la transformación de la realidad política. En ese sentido, y siguiendo a Enzo Traverso, escribir libros de historia, y en este caso debemos pensar si este texto de James es
un libro de historia, ya eso veremos si se da en la discusión, significa ofrecer la materia prima para un uso público del pasado. Me parece que podemos acercarnos a los argumentos de James a través de tres palabras, tres conceptos: tierra, sangre e historia. De estos conceptos es posible entender lo que para este historiador son los fundamentos de la movilización política. La lucha por la tierra, por aquellos que la trabajan mas no la poseen, la sangre que implica esa lucha expresada por medio de la guerra como táctica para la transformación de la realidad, y una politización de la memoria y de la historia. James va a reconocer unos comienzos de las resistencias de los esclavos. Siempre hubo resistencias que se manifestaron de diferentes maneras y tuvieron distintos resultados, eso no está en discusión. Desde su perspectiva, el momento de arranque, sin embargo, lo constituye la revolución haitiana. ¿Por qué? ¿A qué da inicio esta revolución? ¿Qué la hace memorable política e históricamente? Un primer argumento de James es el que establece una relación poderosa entre esta revolución, la haitiana, y la revolución francesa. Ese vínculo lo plantea como una relación de dependencia y participación de los negros de Haití en el éxito de aquella revolución, o sea, la revolución europea en Francia. Para ponerlo en otras palabras, o para decirlo en otras palabras, la Revolución Francesa le permitió a los negros esclavos entrar y participar en la transformación política del mundo que se prefiguraba moderno. Así se entraba en la historia de manera decisiva, como un actor fundamental y triunfante. Por un lado, señala James, los esclavos fueron la base de la producción de la riqueza burguesa que va a posibilitar un deseo de libertad que pondrá fin a las monarquías. Por otro lado, lo anterior no iba a ser posible, no hubiese sido posible, me refiero al éxito de la Revolución Francesa, sin la participación revolucionaria de los esclavos en búsqueda de su propia libertad. En ese sentido, se trata de una doble vía de entrada a la modernidad. Es interesante el juego de escalas que le proporcionan forma a los argumentos de James. Sin la guerra de los negros por su libertad en Saint-Domingue, la historia de la Revolución Francesa sería otra, y el mundo político y económico que forjó también. El esclavo de James se ve transformado de esclavo a sujeto político campesino revolucionario, y como veremos, de ahí a proletario moderno, gracias a su experiencia en las factorías cañeras. A James le interesa enfatizar la relación entre una experiencia de trabajo, la formación de un deseo y la organización de las masas para la materialización de ese deseo. De lo anterior se desprende la idea de libertad como condición y norte político fundamental. Por eso apunta que todo revolucionario en Francia en 1793 abrazó la causa esclava. En el argumento de James, la esclavitud funciona como forjadora del sistema y razón, a su vez, de su destrucción. Por eso la deuda ética y moral de la que habla en este texto. Si los enemigos de Francia, argumentan, hubiesen respondido al llamado de su codicia en el Caribe buscando apropiarse de Saint-Domingue, la concentración de fuerzas en Europa hubiese resultado otra. Sin embargo, para James, a pesar de la importante participación de los negros en este proceso revolucionario, nunca recibieron un reconocimiento adecuado. Nunca han recibido un reconocimiento adecuado, y me refiero hasta el 38, por supuesto. De ahí la importancia política de la memoria y de la historia para la construcción de una tradición revolucionaria de la que los negros del mundo son herederos. De ahí también la importancia política de los intelectuales como él, o sea, la construcción propia de la plataforma desde donde habla James. En este caso, el pasado y su ordenamiento le permiten a este historiador construir una plataforma y un rol intelectual y un teatro de guerra en el cual insertarse como una parte beligerante más. Los capítulos 2 y 3 de este trabajo están dedicados a Estados Unidos. James invita a recorrer dos revoluciones que desde su punto de vista plantean transformaciones claves. Del capítulo 2 deseo destacar la idea de la alianza de la posibilidad
de alianzas entre negros y blancos pobres como resultado directo del fermento revolucionario. De hecho, James utiliza la palabra natural, lo que sugiere la inevitabilidad de un proceso que tarde o temprano debe acontecer. La naturalidad la proporciona, me aventuro, compartir una misma base material mísera dentro del sistema en el cual se insertan. En ese sentido, ser los condenados de la tierra, para James, no solo hermana, sino que crea a su vez también las condiciones de clase necesarias para el desarrollo, y lo cito, natural, de una conciencia que los vinculará y los hará prácticamente de forma irremediable revolucionarios. En el capítulo 3, James vuelve a destacar la idea de la esclavitud como base del capitalismo, pero en este caso de Estados Unidos. Pero, según él, ¿qué llevó a ese país a una guerra y a la abolición? Hubo un cambio de la economía mundial y de la producción agrícola, y sus representantes, los grandes propietarios, quedaron subordinados ante el dominio social y político de la burguesía industrial. James sagazmente relaciona los movimientos abolicionistas al proceso histórico de la creación y ampliación de un mercado de consumidores, y al mismo tiempo logra identificar el creciente poder de los conglomerados financieros. Entiende que los procesos reformistas de la reconstrucción en Estados Unidos no produjeron una sociedad de campesinos con acceso a la tierra, lo que lo lleva a plantear que la guerra civil norteamericana no fue una revolución. James es categórico en su definición de revolución al apuntar que para que exista tal proceso, los campesinos, que siempre están en todo el texto, están presentes, en este texto de James, tienen que apoderarse de la tierra. El deseo de tierra aquí también debió funcionar como la energía revolucionaria, como un driving force, comenta él, con objetivos comunes. Sin embargo, ese no fue el caso de Estados Unidos, y por lo tanto, la apreciación de James, por eso no se puede catalogar como revolución a la guerra civil norteamericana ni a la revolución de Estados Unidos, de independencia. En estos primeros 3 capítulos, James concentra su atención en América y en la elaboración de una historia de 3 revoluciones, las llamadas revoluciones atlánticas, en la que los sujetos revolucionarios son los negros y los blancos pobres. La idea de la alianza es clave en la medida en que en los años 30, o sea, cuando James está trabajando y pensando estos textos, y su obra clave de Black Jacobins, se estaba discutiendo dentro del bloque soviético qué hacer y cómo proceder para adelantar la revolución internacional. En esta primera parte del texto, James construye una tradición política de participación consciente y organizada para unos sujetos a los que se le negaba desde conciencia de clase hasta capacidad para organizarse y articular o participar, dependiendo del caso, de proyectos revolucionarios. James se propuso demostrar e historiar no solo la participación de los negros, sino la importancia y la deuda contraída por la modernidad política que surge con ellos. Precisamente, girar contra esa deuda es lo que le permite a James elaborar la teleología en la cual inserta a sus sujetos históricos y los convierte en una clase revolucionaria con la característica fundamental para su momento histórico, la capacidad de establecer alianzas para definir proyectos comunes. La experiencia africana con el imperialismo europeo, con las variaciones que James establece, le permiten apuntar que todo imperialismo pues tiene su lado oscuro, obvio. No importa si su expresión posibilitó el avance para muchos negros, la experiencia de los negros en el Congo belga y en las minas de Rhodesia, comenta, es comparable a la experiencia del fascismo. Este ejercicio comparativo, aunque solo es mencionado a vuelo de pájaro en el texto, le permite a James introducir el tema del colonialismo en el debate sobre el fascismo y la democracia europea. Y aquí hay varias sugerencias, me parece a mí, en el texto. Para entender el fascismo se debe entender el imperialismo europeo, particularmente en África. Para detener el fascismo hay que contar con los sujetos coloniales y sus experiencias.
¿Cómo es posible que se levante la bandera de la ética y la moral contra el fascismo y no contra el colonialismo y sus secuelas? Se pregunta James. Considero que James se adelanta a César y a Hannah Arendt al respecto. Con la comparación, James introduce el tema colonial en el debate que Enzo Traverso llama la Guerra Civil Europea. Lo interesante con James es que lo europeo no queda atado geográficamente a determinado continente, más bien es la expresión imperial de ese poder europeo. De ahí que las alianzas y la geopolítica deban jugar un rol fundamental en la táctica, no solo para detener el fascismo, sino para adelantar la revolución internacionalmente. Con James, los espacios han sido unidos irremediablemente por el capitalismo y la explotación imperial, y su trabajo político, este intelectual en este caso, es mostrar los efectos del capital, y el trabajo en un contexto donde lo racial juega un papel clave. En esta parte del texto, la educación comienza a mostrarse como otro de los factores que van a posibilitar la revolución. Sin embargo, James observa que en algunos contextos la educación ha provocado una marcada diferenciación entre los africanos educados y los que no lo son. Por eso comenta que el conflicto de clase en África, atado al tema racial, se complica con el desarrollo del nacionalismo. Argumenta que si el conflicto de clases de por sí es amargo en África, se complica con el desarrollo de una inteligencia políticamente consciente de que su futuro está ligado al de los, y cito, developing Africans, en vez que con los comerciantes europeos. El resultado es una creciente solidaridad entre los negros. Desde el punto de vista de su plataforma teórica, el nacionalismo, en este caso, no necesariamente constituye un problema. Las revueltas que reseña James en el texto fueron sometidas por la fuerza. A pesar de ello, retoma el tema de la organización, de la efectividad de las alianzas y del carácter social de los reclamos. Se trata, en este caso, de enfatizar en las potencialidades político-sociales de transformación que son parte de la complejidad histórica del mundo africano. La prensa, comenta él, es un elemento significativo de las revueltas. Con la prensa favorable se facilita la construcción de la relación entre la inteligencia, los trabajadores y los hombres de las tribus. El éxito de las revueltas en Sierra Leona y en Gambia llegará, dice él, con mucha fe, at any time, cuando, y cito, a movement of the organized and educated black puedan unirse con la revuelta campesina generalizada. La experiencia de las revueltas en África está asociada al mundo industrial y a la explotación que genera, comenta. Mas como se trata de un mundo complejo y fragmentado en muchos sentidos, para él lo políticamente significativo es analizar y enfatizar en las formas en que se van dando las alianzas entre los distintos sectores, obreros, campesinos sin tierra, sectores intermedios de la sociedad, y sus problemas, condiciones de trabajo, falta de acceso a la tierra, impuestos y maltrato. ¿Cómo entender, más adelante sigue James trabajando, cómo entender el carácter religioso que asumen algunos de los movimientos que analiza? Para James, la explicación hay que buscarla en la educación del líder y en su insatisfacción al sufrir la discriminación. Aquí, James va a la experiencia individual para producir su explicación. El líder educado por misioneros traduce sus lecturas de la Biblia en función de la revuelta. Esto es significativo para James en la medida en que produce una explicación para entender el mesianismo y la función que tiene lo que considera la irracionalidad religiosa, pero que no puede ser obviada. Es posible, como demostró en los jacobinos negros, como demostró en los jacobinos negros, no entender las revoluciones de esclavos y negros sin tomar en consideración los sistemas de creencias y a sus líderes. No estoy diciendo que James apunte a que por ahí es que debe ir el proyecto revolucionario. Más bien entiendo que está sugiriendo que hay que contar con ese aspecto
porque es un aspecto poderoso. La reflexión de James lo regresa, el texto a mí me gusta mucho porque va de África a Europa, primero América, luego África, pasa por Europa, vuelve a América y ya mismo regresa a África otra vez. Y ese es una, ¿cómo lo puedo decir? Hay una invención muy poderosa de una geografía muy particular, de cómo se dan, primero de cómo transitan las ideas, ¿no? Y cómo transita su mirada también, ¿no? Y dónde va a ir posando James su mirada para lograr establecer su argumento o algunos de sus argumentos precisamente desde su postura marxista y enfrentándose al comité, a la postura del comité soviético de ese momento, ¿no? Y para sobre todo plantear, mira, con estos sujetos, primero esclavos y luego que luchan por su libertad, y luego campesinos que luchan por la tierra, y luego obreros que aprenden inicialmente, tienen una experiencia como trabajadores en las factorías azucareras, pero posteriormente son parte de un ejército de mano de obra que a su vez es constituido en una gran masa de consumidores. Son parte fundamental del capitalismo y del capital, y son los que inicialmente comienzan a contestar al capitalismo, y por lo tanto, y estoy adelantando casi la parte final del escrito, y por lo tanto tienen una herencia de resistencia y de lucha que los ha capacitado para establecer alianzas y para los acomodos, ¿no? Y para los acomodos. James, me parece, y ahí sigue me parece que sigue a Jan Prismans, en ese libro, para mí maravilloso, así habló el tío, va a desarrollar o va a echar mano de la idea del sujeto negro como un sujeto plástico, ¿no? Un sujeto que está constantemente por sus condiciones, ¿no? Tratando de hacer alianzas, tratando de buscar acomodos y de estableciendo resistencia, que lo que hay que tener es una buena forma como de mirar, ¿no? Y tratar para entender y leer esas resistencias en estos distintos contextos. Sigo por acá. La reflexión de James lo regresa a América durante el siglo XX. Me parece que toma como pretexto el análisis del movimiento liderado por el jamaiquino Marcus Garvey en Norteamérica para realizar varias afirmaciones. Por un lado, apunta que tanto en el sur como en el norte de Estados Unidos, un sector de negros ha logrado emerger como comerciantes, profesionales, artistas, escritores y músicos, y ha logrado solidificarse como una inteligencia. Lo que hace del negro americano un americano en todo el sentido de la palabra. Comenta él. Aquí no se trata de una nación sometiendo a otra, como en África. Los negros en América han contribuido desde el comienzo en la construcción de Estados Unidos, comenta James. No obstante, el prejuicio contra los negros es feroz y fuerte, y como sabemos, se manifiesta de diferentes formas, siendo el linchamiento una de las más extremas que observó James. Este panorama le permite a C.L.R. James llamar la atención con relación a un tema que será fundamental durante la Guerra Fría. Y él lo está hablando en el 1938. Los Estados Unidos argumentan sobre la libertad, o adelantan una idea de libertad. Pero dice James, pero tienen un problema de libertades internos con sus ciudadanos negros. Por lo tanto, carecen de estatus moral, señala, para hacer reclamos a otros. James no duda en hacer un recuento de la participación de los negros en la Gran Guerra y la manera en que se destacaron y fueron reconocidos. Dentro de ese contexto, yo destaco la participación de músicos puertorriqueños, entre ellos un joven Rafael Hernández, el compositor, y su hermano, eran trombonistas, tocaban trombón,
con los Harlem Hellfighters, una agrupación de jazz y ragtime dirigido por el teniente coronel James Reese Europe. Posteriormente, Rafael Hernández escribió una canción titulada Oui Madame, rememorando aquella experiencia o su experiencia europea, particularmente en el teatro francés. Comenta James que el primer americano en ser condecorado con la Cruz de Guerra francesa fue un negro y de hecho le permitieron ese regimiento de negros que peleó, dice él, de forma galante, ¿no? En el teatro de guerra francés, le fue permitido como un gesto de reconocimiento y de apreciación ser el primer regimiento en marchar sobre territorio alemán. Ahí cierro la cita. A pesar de lo anterior, continúa James, los soldados regresaron a su país para, desilusionados, encontrar que habían derramado su sangre por una democracia que en su país le era negada. Este énfasis de James en el aspecto moral me parece importante destacarlo, ¿no? Porque precisamente en los años 50 y 60, ¿no? El bloque soviético fue bastante enfático en puntualizar ese mismo aspecto moral y ético como una carencia de los Estados Unidos al hablar de libertades, ¿no? Al hablar de libertades. Entonces, que James lo observe desde el punto de vista, bueno, primero, en el momento en que lo observa me parece importante, porque adelanta 15, 20, 30 años el argumento que van a echarle mano los soviéticos, y segundo, que lo adelanta en un texto donde también está en debate con los soviéticos, ¿no? Y la forma de adelantar la revolución internacional, ¿no? El último capítulo del libro, publicado en el 38, James lo dedica a reseñar los movimientos de los años recientes, o sea, en los 30. Siempre atento a la cuestión internacional, retoma la geografía de las revueltas en América y en África. ¿Qué es lo que ve? Y James ve posibilidades. Agricultores de cocoa protestando, choferes defendiendo sus reclamos. También ve el boicot a bienes de consumo europeo y particularmente la fuerza de la presión que ejercen las masas. A pesar de lo anterior, no observa una militancia que sea capaz de hacerse con el poder. Me parece importante destacar que James retoma el tema de la educación para establecer unas afirmaciones interesantes sobre las diferencias entre los negros. Un aspecto que vuelve a puntualizar es la occidentalización de los negros americanos como un aspecto de diferenciación. A pesar de la educación y de la occidentalización que apunta James, la inteligencia negra en Trinidad, la cual ha podido escalar socialmente en distintas instancias, se preocupa más por adelantar sus propios intereses, condena James, ¿verdad? En este argumento, y esto ya lo dije, pero bueno, lo repito aquí, en este argumento resuena la crítica que hiciera Jan Price Mars a la élite haitiana a principios de siglo en su serie de conferencias titulada La vocación de la élite. Las élites letradas deben asumir, parece sugerir James, su responsabilidad histórica de organizar y construir un país, eso lo diría el haitiano, particularmente para enfrentar la agresión imperial norteamericana. Para James, la responsabilidad de la élite se debe manifestar al reconocer como propios los reclamos que hacen las masas. Esas élites sienten la discriminación, señala, al no poder ocupar los puestos que desean y al no ser invitados a cenar con los blancos. Y ahí hay como que un trasfondo, ¿verdad?, de los reclamos de los mulatos, ¿no?, y de negros propietarios en el contexto de la Revolución Haitiana. Pero el contexto de la crisis del capitalismo de 1929 planteó un mayor peso sobre las masas y su posibilidad de radicalización. Con mayor tensión política, un sentimiento racial más afilado y, gracias a un proceso de industrialización, más conciencia política y mayor solidaridad. James parece estar sugiriendo que el momento y las condiciones históricas son las idóneas para un levantamiento. Los negros en África saben lo que quieren, sugiere, pero no saben cómo conseguirlo.
Por lo tanto, en un ejercicio de traducción comenta, "This passion of liberation must be understood as lying behind every industrial dispute, every political agitation." Para James, lo que está sucediendo es la transformación de un problema racial en uno de clase, pero sin abandonar el primero. Si una vez hace casi un siglo y medio, en el caso de James, ¿verdad?, ubicándolo en 38, el Saint-Domingue francés destruyó el sistema y participó en la formación de uno nuevo, en el momento histórico que a él le tocó vivir, parece sugerir, también puede ser posible. Y con eso cierran mis notas. Gracias.